Venga, le cuento historias que a nadie cuentan. Los hombres hacen su propia historia. Y la misma grandeza de sus ideas, de sus sueños, le dan el camino a esa historia. Hoy somos conscientes de que la Asamblea Constituyente es una oportunidad histórica quizás irrepetible, en la cual toda la comunidad, y en especial las fuerzas sociales, tienen una gran responsabilidad. En 1991, el país, en medio de su situación civil, con la ola de violencia que se vivió en la década de los 80s, a cargo del narcotráfico encabezado por Pablo Escobar Gaviria, los grupos armados rebeldes luchando contra el gobierno, creando una guerra interna y llevando a que el gobierno tomara decisiones arbitrarias en contra de la ciudadanía y la alta corrupción de los políticos. La desmovilización del M-19 promovió junto con grupos estudiantiles la Asamblea Nacional Constituyente. Por allá en 1987 llegamos a la conclusión de que la guerra se había agotado en Colombia. La guerra estaba sufriendo en ese momento unos procesos de degradación terribles. Las mismas armas de la revolución que se decían eran armas que se diferenciaban de las armas del Estado, porque las armas del Estado eran criminales. Esas armas de la revolución también se estaban degradando y se estaban sucediendo hechos donde compañeros nuestros cometían actos atroces, donde compañeros nuestros hacían ejercicios de connivencia con el narcotráfico y terminaban de la revolución a un tránsito a narcotraficantes. En fin, comenzó una descomposición y una degradación de tal dimensión de la guerra. Esos años previos de represión, de masacres, de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, vienen a sumar también con lo que se conoció como el baile rojo, la masacre de grupos como la UP. También viene a poner en contra la pared al Estado negociando con el M-19, es decir, la sumatoria de hechos de la espada de Bolívar, el robo de armas en el Cantón Norte, la toma del Palacio de Justicia, el secuestro del señor Álvaro Gómez Hurtado, traen un punto álgido donde ponen al Estado con los grupos guerrilleros a sentarse, y ahí aparece una aparente falta de institucionalidad, pero también una oportunidad que es la que vienen a aprovechar. Por un lado, los diferentes sectores que dicen, bueno, aquí hay que hablar, aquí hay que sentarnos a reelaborar un proyecto de Estado, y vienen estas propuestas que traen los jóvenes de la séptima papeleta. Carlos Pizarro toma la decisión, por allá en 1987, de declararle la paz a las Fuerzas Armadas y decretarle la guerra a la oligarquía. Con ese enfoque se hace la captura de Álvaro Gómez Hurtado, pero no para hacerle un juicio revolucionario ni para acabar con la vida de Álvaro Gómez Hurtado, sino que se hace para buscar abrir un nuevo espacio para la paz. Se promocionó la séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1991, pero el Consejo Electoral no admitió que se incluyera durante la elección del Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, Consejo Municipal y alcaldes. Sin embargo, se incluyó de manera extraoficial y la Corte Suprema de Justicia reconoció la voluntad del pueblo. No, habíamos dicho, hagamos una reforma política, comenzó a hacer tránsito en el Congreso, el Congreso de esa época la hundió, no estuvo a la altura de esa decisión de paz, y gracias a Dios o gracias a los planetas, el proceso de paz del M-19 coincidió con la insurgencia de un movimiento pacifista juvenil, se llamó la séptima papeleta, y esa alineación planetaria permitió que un ambiente de paz que generó el proceso del M-19 con una dinámica ciudadana libre de jóvenes que querían el cambio y que con ese invento genial de la séptima papeleta lograron concitar el alma de la opinión ciudadana, y 11 millones de colombianos dijeron sí a una Asamblea Nacional Constituyente. Y las bombas reventaban, mientras tanto redactaban una gran
mayoría de las decisiones que afectan su porvenir y el de Colombia se toman a puerta cerrada. Hasta hoy, por una constitución que dé vida nueva al siglo XXI, hágase oír. Marque sí. Vote por la lista 9 con Antonio Navarro. Así, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Palabra que sí. Fue así como se empezó a gestar la Constitución Política de 1991. La Asamblea se instaló el 5 de febrero de ese año, dividiéndose en 5 comisiones que trabajaron diferentes temas como los principios, los derechos y reformas constitucionales, la autonomía regional, los temas ecológicos, económicos y sociales, entre otros. El 4 de julio de 1991 se promulgó la Constitución de los Derechos Humanos. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Primó un espíritu de conciliación permanente, de búsqueda de consenso, de lo que Álvaro Gómez denominaba el acuerdo en lo fundamental. Nadie depuso ni sus aspiraciones ni su ideología, pero sí había la búsqueda permanente desde la diversidad y desde la diferencia de encontrar el consenso. Y después de 6 meses de febriles deliberaciones, llegamos a este consenso. 25 años después, estamos a puertas de una desmovilización de las FARC. El país está a punto de vivir otro cambio político y social. Se habla del posconflicto, de qué postura tomará las FARC después de dejar las armas y las diferentes opiniones encontradas, tanto a favor como en contra, de este proceso. Cuando uno ve que ciudadanos caminan por las calles y se hacen reconocer en su diversidad sexual, se hacen reconocer en su amor a la naturaleza, se hacen reconocer como amantes de la vida y se movilizan y defienden páramos y se movilizan pacíficamente y defienden el derecho que tienen los animales a existir y a ser amados y queridos y respetados en su vida. Cuando uno ve todo eso que aflora en la ciudadanía y ve nuevas generaciones movilizadas por esos nuevos temas, uno dice, valió la pena y nos llenamos de alegría. Uno esperaría que las FARC dejen los argumentos de las balas por los argumentos políticos, que seguramente serán válidos si lo saben presentar como lo hizo en su entonces el M-19. A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas por ti Suramérica. Guillermo Raúl Asprilla Coronado fue un líder, luchador y trabajador en pro del pueblo. Así lo llamaban sus amigos, familiares y quienes le seguían. Desde pequeño se interesó en las causas sociales, estudió en el Colegio Nacional Restrepo Millán, donde inició su militancia en movimientos revolucionarios como el Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, siendo el creador de la célula de estudiantes y más adelante se uniría al M-19. Yo siempre admiré, pues como niño, la capacidad de entrega a causas sociales. Uno como niño pues no deja de estar atraído porque el padre ejerza un cierto liderazgo y porque defienda causas que uno considera justas. Comencé a compartir en el año 90 con Guillermo. Estuve cercana a todo el proceso, cercana a él como amiga cuando hizo parte del Congresito y las actividades previas políticas a todo el proceso de la Constituyente, el trabajo en Bogotá, en las localidades, en los barrios, y desde ese entonces comencé yo a conocer de Guillermo. Lo primero que aclarar es que mi padre no estuvo como tal en la militancia en el monte con el M-19. Mi padre hizo parte del M-19 más o menos entre 1979 y 1980. La historia de la vinculación de mi padre al M-19 es la siguiente. Él era un activista de izquierda, sin que fuera como toda una persona que había tomado las armas. Teniendo tan solo 19 años, la policía lo
lo encierra, dura un año encerrado como preso político y él toma la decisión de unirse al M-19. En 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente en calidad de asesor, hizo parte del Congresito, fue reconocido como el defensor de los pobres debido a sus múltiples luchas en ayudar a los más desfavorecidos. La Constitución del 1991 la Constitución del proceso de paz fue una oportunidad para que Guillermo entrara con más fuerza a la política porque se sintió acompañado. Él hizo una labor muy importante en lo que fue la Constituyente, como asesor de la Constituyente, redactó incluso, hizo parte de la comisión que redactó la acción de tutela, y la carta de 1991 es una carta que, si bien fue muy progresista, la historia lo que ha demostrado es que ha sido más bien como un pararrayos frente a los embates del establecimiento colombiano contra los derechos de los colombianos. Tuve algunas actividades de tipo político con Guillermo en el año 91, 92, 93, posteriormente nos separamos un tiempo largo, nos dejamos de ver, él se puso a trabajar muy fuerte en el tema de salud y volvimos a encontrarnos nuevamente en el Polo Democrático Alternativo. Ya nos conocíamos, habíamos sido amigos, nos reconocimos y desde ese momento en el Polo Democrático en el 2004 nunca nos volvimos a separar. El 27 de septiembre de 1997, cuando una acumulación de gases produjeron que se deslizara más de 500 toneladas de basura que taponaron el río Tunjuelito, fue el momento en que Guillermo Asprilla fue en ayuda de los trabajadores y habitantes del sector como apoderado jurídico del proceso que se le ganó al distrito, pero que le llevaría a que fuese destituido del Consejo de Bogotá e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 12 años. Antes de la acción del Grupo Doña Juana, mi padre ya tenía toda una tradición de formación política de las clases populares, un trabajo bastante arduo, bastante duro y que no necesariamente se traducía en un rédito político. Después pasó lo que ocurrió en 1997, la explosión del relleno sanitario de Doña Juana, y él hace esa su causa de vida, lucha contra, pues busca la indemnización, pero siempre con la perspectiva que eso debería verse no solamente como para conseguir un dinero, sino lograr que los habitantes del sur de la ciudad entendieran la magnitud del problema político que está detrás del relleno sanitario de Doña Juana. Guillermo hizo parte del Polo Democrático, allí trabajó junto con su compañero Gustavo Petro, quien más adelante, cuando llegó a ganar la alcaldía de Bogotá para el periodo 2012-2016, lo llamaría para que asumiese el cargo de secretario de gobierno, reemplazando a Antonio Navarro Wolf. Desde allí continuó su apoyo a la comunidad y defendió a Petro en su destitución. Guillermo Asprilla lo catalogaron en la administración de Gustavo Petro como su escudero. Y realmente el enfoque que este trabajo que ustedes están haciendo quiere hacer es mostrar a Guillermo no solamente como el escudero, sino el Guillermo protagonista, el Guillermo el que inspiró muchas de las decisiones de Gustavo Petro, no el que lo cuidaba, no el que lo protegía, sino el que era protagonista en sí de muchas de las ideas. Es más, el esquema, por ejemplo, de Basura Cero es un esquema que pertenece a Guillermo Asprilla, es Guillermo Asprilla y su trabajo consciente, su conocimiento de la ciudad y ese trabajo que hizo durante toda su vida con las personas más vulnerables. Buenas tardes, 4 de la tarde, 28 minutos a esta hora. Centenares de personas se reúnen afuera del edificio de la Procuraduría General de la Nación, en la carrera Quinta con calle 15, en el centro de Bogotá, para protestar por la decisión de este organismo de suspender al secretario de Gobierno distrital Guillermo Asprilla. La Procuraduría sancionará este miércoles a la mano derecha del alcalde Gustavo Petro. Se trata del secretario de Gobierno Guillermo Asprilla, señalado de una inhabilidad por ser el demandante contra el distrito en lo que fue el derrumbe del relleno sanitario de Doña Juana. En diligencia pública, la Procuraduría determinará una sanción para Guillermo Asprilla, teniendo en cuenta que es demandante contra el distrito y luego pasó a ser parte de él en el gabinete de Gustavo Petro. De tal manera que estamos hoy acá en defensa de Gustavo Petro, de sus decisiones, estamos en respaldo a Guillermo Asprilla, porque ha sido un luchador incansable de la democracia, de los derechos humanos y del pluralismo, de tal manera que la exigencia que le hacemos al procurador es que sea serio. Él ocupó cargo público muy importante y sus fallos tienen que ser en derecho, sus fallos no pueden ser políticos.
el procurador Alejandro Ordóñez es por definición un enemigo de la democracia. Es una persona que busca a través del discurso de la institucionalidad perseguir a las personas que piensan diferente a él y que no se adaptan al modelo económico que él comparte con el presidente Santos, a pesar de que lo critique. La condena es una cadena perpetua, sin atenuantes, sin posibilidad de ningún beneficio por buena conducta, como lo hacen los reos, o por cosa parecida, por trabajo, como lo hacen los condenados. Simplemente, por decisión de la Procuraduría, mi vida política como funcionario público terminó aquí, y de la manera más injusta. Yo hice lo que usted jamás hará en la vida. Yo me puse a defender a miles de personas del sur de la ciudad que fueron afectadas por una falla administrativa del distrito en el relleno sanitario de Doña Juana. Y obtuve, gracias a mi demanda, que yo mismo preparé y estudié durante 15 años, un fallo en el cual el Consejo de Estado le reconoció a esas personas el derecho a ser indemnizadas por la falla del servicio. Tan pronto Petro fue destituido, lo primero que él dijo es: esto va a tocar pelearlo en la calle. Y a pesar de sus limitaciones de movilidad, una imagen, y eso es un mensaje muy fuerte para todos los ciudadanos y para quienes militamos políticamente. El 21 de junio del 2014, a la edad de 54 años, Guillermo Asprilla deja este mundo. A causa de una esclerosis lateral amiotrófica, se va trabajando hasta el último instante en pro de las clases menos favorecidas. Un profesor ejemplar, un padre y un amigo excepcional, según afirman sus allegados, y un gran líder político, quien dedicó toda una vida para seguir un ideal de hacer un cambio social en este país. Me enseñó a ser buena persona. Yo creo que más que ser grandes políticos, uno en la vida debe ser bueno, debe ser noble, debe ser honesto. Yo creo que esos valores quedaron impregnados en mí, y ese mensaje de que la política debía hacerse con las personas del común. Guillermo comenzó a hacer política desde los 13 años, 13, 14 años, y toda su vida se le dedicó a eso. Y la gente humilde reconoce a Guillermo Asprilla como un defensor de ellos. Vi a un ser humano absolutamente hermoso. Reconozco la forma de hacer política de Guillermo, la forma de dirigirse a las comunidades, la forma de afrontar él una campaña política. Me dio muchas enseñanzas que las he puesto en práctica y en cierta forma me han servido para mi trabajo político, para mis diferentes elecciones acá en la localidad de Teusaquillo. Y más que eso, cómo la política se puede hacer en forma transparente. A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas por ti Suramérica. No quiero ver el río por donde se traen nuestras miserias. No quiero ver el río por donde se llevan nuestras riquezas. A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas por ti Suramérica.